Bien, la charla decidí llamarla Jóvenes Bienvenidos al Futuro, un poco a partir de unas preguntas que me envió Jaime Iregui al correo para esta intervención. Digamos que la intervención va a ser más una exposición de reflexiones a partir de esas preguntas que él me hizo y ese diálogo que comenzamos. Y me pareció que era un título sugerente porque sentía que las preguntas tenían cierto carácter como visionario. De alguna manera se me demandaba tener la capacidad de explicarles a todos ustedes qué debían hacer cuando salían de la universidad, cuáles debían ser sus estrategias de desarrollar, etcétera. Y la frase, por supuesto, está haciendo un guiño a una frase muy famosa de un expresidente, de César Gaviria, que cuando se posesionó dijo: colombianos bienvenidos al futuro, en el año 1990. Esa frase luego tuvo otras bienvenidos al futuro en un gobierno, y digamos que más allá de la actitud de gobierno, evidentemente la década de los 90 sí se abre con una serie de procesos y de situaciones políticas en Colombia, como el movimiento de la Séptima Papa Joven, pero de manera paralela a esa actividad creativa, yo ya en la universidad tenía un interés muy fuerte por la historia del arte y por la teoría del arte. Comencé a trabajar en grupos de guías en el Departamento de Educación de la Luis Ángel Arango y del Museo Nacional. Digamos que mi trayectoria siempre ha sido una trayectoria, yo digo que es bastante híbrida. Me preguntan que yo qué soy, yo prefiero decir que soy investigadora, porque hago un doctorado de Historia del Arte, pero mi formación primera y mis primeras preguntas de indagación en investigación vinieron de la política pública. Trabajé mucho tiempo en el antiguo Instituto Distrital de Cultura y Turismo, hoy día sería Secretaría de Cultura y de Artes, y esa situación profesional me llevó como a una serie de indagaciones y debates de la escena artística bogotana, que muchas veces no pasan por el ámbito académico, sino pasan en la escena de la política. Y de esa manera la charla trata como de mostrar un desvío de unos datos y una información que viene de la política pública, datos como duros, diagnósticos, cosas de ese tipo, y después como unas reflexiones que yo tengo hacia esos diagnósticos, que de alguna manera he ido desarrollando en unas investigaciones más recientes. Las preguntas que me había hecho Jaime eran las siguientes: ¿qué sigue en términos de su producción y reflexión artística para un estudiante de arte una vez se gradúa de la universidad? ¿De qué vive un artista en un contexto como el nuestro? ¿Qué estrategias desarrolla para financiar sus proyectos? ¿Cómo inciden en el campo del arte los programas de estímulos de instituciones estatales y privadas? ¿Se puede hablar todavía de arte joven en un contexto en el que prevalece el calificativo de emergente para designar la producción de artistas menores de 30 años? Bien, digamos que las preguntas en general tienen como un problema común. Yo veo que a pesar de que apuntan a tienen distintas respuestas y tienen distintas inquietudes, convocan distintas inquietudes, subyace en ella una preocupación por cuál es la productividad y las condiciones de sostenibilidad, digamos, de las prácticas artísticas y de los recién egresados. O sea, cómo podemos pensar en las condiciones de posibilidad de que ustedes, cuando salgan, digo ustedes porque veo que la mayoría son como estudiantes, puede que no, para que su condición de artistas pueda ser viable económicamente y sostenible. Estoy mostrando algunos datos de algunos documentos que tienen acceso en internet, los pueden consultar, producidos por la Secretaría de Cultura, la mayoría de ellos, y el antiguo instituto. Son informes y diagnósticos con datos duros, investigaciones hechas desde las ciencias sociales sobre el estado del campo de las artes plásticas en Bogotá. Yo tuve oportunidad de estar, digamos, en el proceso de consolidación del primer documento. Los otros sí no, los he conocido posteriormente por otros trabajos, pero no estuve en esos procesos. Digamos que no voy a entrar acá en detalles de estos documentos, pero digamos que una de las situaciones a las que uno se afronta como investigador, y si quiere saber cómo es la dinámica de los artistas emergentes en Bogotá, o cómo están las relaciones entre producción y circulación, digamos que todavía escasea, podría decir que en términos generales la escasez de información es grande.
digamos que el Estado ha hecho una serie de iniciativas de investigación e indagación que normalmente se apuntan a caracterización, a dar como los primeros sondeos, pero digamos que desde el año 2006 y 2007 yo creo que han pasado muchas cosas en Bogotá realmente que cambiarían seguramente varios de esos datos o varios de esos características que tratan de vislumbrar esos documentos. El último documento es un documento bastante discutible, digamos, que se llama Cadenas de Valor de las Áreas Artísticas en Bogotá, caracterización y estrategias para su mejor funcionamiento. Es un documento hecho claramente a la luz de las industrias culturales, de paradigma de las industrias culturales, y intenta caracterizar por cada una de las áreas artísticas, es decir, música, teatro, artes plásticas, literatura, cómo los distintos actores del campo, las distintas dimensiones, como el ámbito de la creación, el ámbito de la formación, de la investigación y la circulación, van construyendo el valor de la producción artística. Para describirlo en términos generales, estos documentos coinciden en varias cosas. Digamos que si intentara yo responderles a ustedes desde algún tipo de información que no sea solamente mi opinión personal, digamos, o mi propia experiencia en el campo, sino agarrándome pues de información de algunas investigaciones, digamos que todos estos documentos coinciden en varias cosas. Una, que siempre cuando se hacen modelos que provienen, por ejemplo, de las industrias culturales o que intentan comprender las cadenas de construcción de valor en las artes plásticas siempre es un medio reacio a ser construido desde esos modelos. O sea, es un medio que construye su valor de una manera muy diferente a la industria cinematográfica, a la industria del libro, a las artes escénicas, en tanto que esas áreas artísticas han tenido una serie de transformaciones a lo largo de la historia, y digamos que en el crecimiento del capitalismo, que ha permitido establecer formas de producción y de circulación a escala con, digamos, construcciones de valor que puedan ser calculables y reproducibles en distintos contextos, digamos, a pesar de que los contextos de circulación de la obra y de recepción son muy diferentes, por supuesto, digamos que son prácticas artísticas que parecieran poderse acoplar mejor a esos modelos. Digamos que los distintos documentos señalan mucho cómo las artes visuales tienen una construcción de valor muy particular. No tiene economías a escala, no tiene, por ejemplo, interlocutores de tipo gremial en muchos casos, que permita discusiones o elaboraciones conjuntas con el Estado o con otros actores para pensar en construcciones de valor, y que normalmente es un campo en donde la gente anuda sus esfuerzos de manera individual con otros. Esa sería como una de las conclusiones a las que llegan estos documentos. Me explico mejor. Mientras el sector literario tiene la Cámara de Comercio del Libro, tiene una serie de entidades que, digamos que de alguna manera regulan y supervisan la producción y participan activamente como en la producción de ese valor, digamos. Además de que esos modelos no permiten leer, entre comillas, la producción artística del campo de las artes visuales, hay otra cosa que también sucede mucho en el campo de las artes plásticas y visuales, y es la investigación que se genera a partir de este campo. Es una investigación que tiene que ver más con el juicio de valor sobre las prácticas artísticas, digamos, exposiciones, artistas, pero no se hacen muchas investigaciones sobre los procesos de gestión y sobre los actores de circulación. No hay nada más difícil que investigar galerías en este país. Yo personalmente estuve en la construcción de ese primer documento. Hay unas herramientas para aplicar a galerías, y las galerías sentían que la DIAN les estaba cayendo, literalmente. O sea, que nosotros les íbamos a cobrar un impuesto más, les íbamos a poner algún tipo de impuesto adicional, y es, digamos que uno de los actores, no todos, por supuesto, uno de los actores que dentro del ámbito de la circulación es bastante reacio a brindar información para ser objeto de estudio o ser objeto de análisis en términos de datos duros, o no solamente en términos de datos duros, sino simplemente de valoraciones y de opiniones. También hay otra cosa interesante de estos documentos, además de que la investigación no es
no hay muchas investigaciones que redunden en análisis de proyectos de gestión, proyectos de circulación. Hay un diagnóstico más o menos de que los actores del campo artístico desconocen mucho la información sobre el mismo campo. Dentro de las encuestas que se hacen, por ejemplo, en el último documento de cadenas de valor, casi el 100% de las personas que producen arte, según este documento, desconocen los fondos de financiación, aparte de los que dan en Colombia las instituciones estatales. Entonces no saben a dónde acudir, digamos, para poder pensar en sus propios proyectos. Digamos que entonces, ausencia de cierta investigación en ciertas dimensiones del campo artístico, llamémoslo circulación o gestión, se combina como con un desconocimiento de información, pero lo que agudiza más la situación es que la gente no comparte la información mucho. Es decir, si bien es cierto existen redes sociales, existen formas de compartir, la agremiación y la asociatividad es bastante débil, digamos, en un campo que pues históricamente se ha caracterizado por prácticas muy individuales, a diferencia de las artes escénicas, donde hay grupos de teatro, grupos de música, y si bien no es que no haya voluntad de esos sujetos, por supuesto, la tendencia no es justamente a agremiarse para poder buscar agendas comunes. Conclusión, según este último documento, pues es uno de los sectores que tiene más dificultad para construir esa llamada cadena de valor, ¿no? Como que los distintos actores y dimensiones del campo se ayuden entre sí para poder construir valor a la producción artística sin tener que estar haciendo dobles esfuerzos, sino por el contrario, aunando los esfuerzos. Hay una frase que me parece que es interesante rescatar de este último documento, puede ser un poco pesimista el panorama, que dice: la mayoría de los egresados tiene que abandonar la producción de obra para dedicarse a otras actividades. De hecho, la actividad principal de sustento de un alto porcentaje de los egresados del área de artes plásticas está en otras áreas diferentes a la creación, por lo cual la producción de obra es una actividad secundaria y esporádica. Es bastante tajante la frase. Yo tengo como una perspectiva un poco crítica a esa conclusión que llega al documento, porque creo que, pero lo digo un poquito más adelante, creo que es más una construcción de lo que se entiende como producto artístico y desconociendo un poco las formas de práctica artística que hoy en día existen y donde los mismos artistas no se autorrepresentan necesariamente como productores de objetos artísticos. Vemos que es un documento que apuntala básicamente a pensar en objetos y cómo construir valor sobre ellos. Bien, otra diapositiva un poco ñoña, perdonen, o sea, bibliografía total, pero si el diagnóstico es que no hay información, aquí está la información. Esto es lo que hay, digamos, en Bogotá en términos de investigaciones sobre qué están haciendo los artistas hoy cuando salen, qué ganan, qué salario tienen. Esos documentos dicen así. Por ejemplo, el de Yolanda López dice: de una población de 80 artistas, donde el 54% son de 20 a 30 años, en el año 2008 ganaban menos de $1 millón. El diagnóstico es fuerte, pero efectivamente lo que se va dando cuenta de ella es que ellos van construyendo fuentes de financiación de, digamos de una manera de un portafolio muy amplio de servicios. Digamos que hay es eso, como que tienen un portafolio de servicios y tienen varios ingresos. Sería como la conclusión a que una de las características que ella nota en este trabajo, que es una tesis que no está publicada. La tesis también señala una serie de observaciones a la política pública, donde más o menos dice que la historia de la política pública en Colombia en materia de artes plásticas se ha caracterizado principalmente por una imagen o un ideario, un supuesto de estado de bienestar, donde se entregan los recursos directamente a los artistas, que es lo que ustedes ven todos los años, y no necesariamente construye estas llamadas cadenas a través de otro tipo de agentes, sino que el recurso se entrega directamente a los artistas, y yo diría, eso ha ido modificando efectivamente en los últimos 15 años. Si ustedes se dan cuenta, obviamente esos programas van teniendo estímulos para curaduría, investigación, o sea, se van diversificando, pero de todas maneras la relación
en el campo artístico es como estado individuo, digamos, en nuestro campo, por lo mismo que les estaba diciendo ahorita, ¿no? O sea, esta condición histórica de práctica que tiende a ser individual supuestamente y que tiende a diluir como los lazos asociativos. Pero bueno, digamos que los documentos anteriores eran documentos como muy encargados por instituciones estatales. Pero digamos en este último documento que lo hizo la Redada, que tuve oportunidad de conocer, se traduce muy poquito, el documento también señala una debilidad profunda en la asociatividad, y esos son espacios que se autodenominan autogestionados, autofinanciados. Por ahí veo a uno de ellos. El documento señala que de manera muy parecida como pasa con los artistas individuales, los espacios por supuesto tienen que buscar diferentes fuentes de financiación, o sea, como este portafolio de servicios y productos. Pero llamaba la atención la investigación de que entre los mismos grupos, si bien se podían coadyuvar esfuerzos para potenciar por supuesto prácticas, entre comillas, servicios, ¿no? Son términos un poco difíciles para nosotros, pero en términos económicos y sociales son servicios, tendía a haber un trabajo débil en términos de asociatividad y trabajo en red dentro de los espacios de Bogotá. Había unos espacios que tenían relaciones fuertes con otros espacios en otras ciudades, en otros países también, pero dentro del mismo entorno local tendía a ser endeble como esa asociatividad. Conclusión, asóciese. Es decir, no creo que esa sea la respuesta, no creo que sea causa-efecto, pero lo que pareciera ir diciendo estos documentos, evidentemente, es que, digamos que dividido nos vencerán, por decirlo así, es un poco lo que trata de decir los documentos divididos nos vencerán un poco. Si nos asociamos más y nos tejimos mayores redes, por supuesto vamos a potenciar mucho más muchos capitales. Los documentos no hablan mucho en términos de capitales, que yo creo que es bastante más útil para entender varias cosas, y ahí es cuando yo ya hago como mis comentarios a estos documentos. Digamos, cuando hablamos de un concepto como juventud, que es como el término que yo he estado trabajando históricamente, como revisar cómo se construye históricamente ese concepto, los mismos artistas entrevistados en varios de estos documentos no desean, por supuesto, ser empleados de por vida. Es decir, no hay una expectativa de estabilidad económica a la usanza de nuestros padres o abuelos. Es decir, hay un quehacer de la práctica artística que se vislumbra y se entiende como independiente, móvil, muy flexible. Por supuesto, todos quieren vivir de su trabajo, pero no necesariamente está asociado su trabajo, su fuerza de trabajo, sus ingresos con una sola actividad, con una sola actividad como una manera tradicional de verlo. Entonces creo que los documentos un poco oscurecen una transformación que cada vez se ve más de entender la producción artística hacia una práctica artística que es mucho más derramada, mucho más móvil, y donde los mismos artistas, por supuesto, ya no solamente se vislumbran como artistas en tanto producen obras, sino porque tienen espacios autogestionados o tienen actividad docente que muchas veces la comprenden también dentro de su propósito profesional, y en esa medida los documentos de alguna manera tratan de dividir la producción de obra, analizar su construcción de valor sin tener en cuenta también como los desvíos y las derivas que ha tenido la práctica artística contemporánea, lo que hace también difícil estudiarlo y entenderlo, ¿no? Un libro es un libro, es un objeto que tiene una cadena de producción muy clara como industria, digamos, y en ese caso en las prácticas artísticas resulta mucho más difícil para este tipo de documentos como entender su lógica. Bien, digamos que aquí ya viene la parte del diván, y es mi parte como más personal. Como que yo, de todo ese tipo de discusiones, yo les comentaba que en el primer documento había estado participando de la construcción y también de la distribución del material y el análisis de qué pasaba, etc. En esa época, estamos hablando en el 2006, yo estaba trabajando en el IST, y era una época en donde el problema de la juventud estaba a la orden del día
en una serie de debates. Estaba en esfera pública, se preguntaba si la juventud era un asunto del mercado, una estrategia de mercado, había comentarios de varias personas y comenzaron a popular sistemáticamente como varios proyectos, aparte de los que ya existían, digamos, que enfatizaban la noción de juventud y exaltaban o permitían visibilizar obras de artistas jóvenes, básicamente. Entre ellos el premio Luis Caballero, el premio Salón Fernando Botero, que además fue, yo creo que ya parece historia hace mucho tiempo, ¿no? Esta imagen, pero yo me acuerdo cuando salió este plegable, fue muy fuerte, digamos que yo que trabajaba en la entidad pública era muy fuerte ver que se iba a sacar un premio que daba un premio mayor que el premio Luis Caballero, que era el Estado. Es decir, como que desde ese momento comenzaba a vislumbrarse cierto descentramiento, yo diría hoy, del papel del Estado en los procesos de legitimación y de estructuración de los artistas emergentes. Estoy haciendo una celebración que se siente un poco a la ligera, es más una reflexión que yo he venido haciendo como de todo esto, que un resultado de una tesis o algo así. Digamos que eso es más como lo que yo he ido pensando a través de la acumulación de mucho material y de las investigaciones que hago. Digamos que de manera muy sintética, en Colombia hasta entrado el siglo XXI, el Estado tenía, a través de muchos mecanismos de becas y convocatorias, una forma de legitimación y de jalonamiento de los artistas en la escena nacional. Tanto así que, por ejemplo, a principios de la década del 90, para llegar al Salón Nacional de Artistas Jóvenes, uno pasaba por el Salón Nacional, luego por el regional y llegaba al nacional. O sea, era como un embudo, ¿no? Uno entraba al Salón Nacional y salía al final del Salón Nacional. Había como una jerarquía en las formas de ascenso y legitimación de los artistas. Eso, por supuesto, se ha ido descentrando y se ha ido abriendo, por supuesto, otras dinámicas, afortunadamente. Pero así como se ha ido abriendo otras dinámicas, comenzaron a aparecer como mayores actores y más actores en ese papel. Pues estoy hablando más en la década de los 90 para acá, de allí también el arranque con la frase de César Gaviria. Los 90 es una época muy interesante en la escena artística local, donde, digamos, hay un momento muy crítico económico, hay una sensación de pocos espacios, algunos importantes posicionados, pero realmente la situación para los artistas jóvenes es de arreglárselas como pueda, más o menos. Hay pocos espacios y personas que comienzan a hacer autoedición, autoorganización, proyectos autofinanciados. Entonces, cuando aparece, digamos, este plegable con este monto que era muy alto, digamos que parecía que estuviera pasando algo diferente con la condición de juventud. Es decir, que se desajustaba, parecía desajustarse una lógica supuesta donde el artista que entra en un espacio social y de actividad artística de preparación tiene una valoración económica menor que uno que está en una fase de predominio. Eso es una palabra, una jerga como muy sociológica. En una fase de predominio que se llama entonces lo de Luis Caballero. Entonces esto era como la economía al revés, como decía Bourdieu. O sea, había algo que se estaba desajustando allí y digamos que lo que yo creo que ha venido pasando recientemente ratifica, por supuesto, también esa supuesta lógica. Creo que hay un debate muy álgido en la esfera pública sobre Oscar Murillo, que también va señalando como que esa lógica que eran los modelos también sobre los cuales se leía o se podía de alguna manera clasificar o caracterizar, más bien no clasificar sino caracterizar la relación entre producción económica y el momento de legitimación o momento de ocupación del artista en el campo artístico. Son variables que efectivamente han cambiado mucho y han cambiado por una serie de factores diferentes.
Bien, les estoy mostrando unas imágenes de esa época en donde les comentaba que había muchos artistas que eran jóvenes, como Humberto Junca, Luis Hernández Mellizos en la Galería Casa Rigner. Fue un momento que sí se confluyeron como iniciativas de galerías, premios. Existía ya el histórico Salón de Artistas Jóvenes de la Galería Santa Fe. Había varias iniciativas que comenzaron a redundar como en esta noción, y de allí que yo me hubiera preocupado como por estudiar más ese término. O sea, parecía que era un término propio del arte contemporáneo, un término que tenía que ver con estrategias de mercado y estrategias de visibilización y de renovación de imagen, pero digamos que yo tenía como sospechas de que solamente fuera un concepto amarrado a un problema estrictamente de mercado en su sentido convencional, es decir, mercado entendido como el mundo de las galerías y de las ferias, porque digamos que en un sentido no tan restringido al mercado pertenecen bienes y servicios de diversa índole, entre ellos la academia, que por supuesto forman parte de la construcción de distintos capitales. Entonces, en esta serie de situación coyuntural, comencé como a hacer una averiguación de qué pasaba con ese concepto, y finalmente el resultado está en este libro que se llama Arte y Juventud, el Salón de Artistas Jóvenes en Colombia, que es más un estudio historiográfico, no es un estudio sobre arte contemporáneo, aunque al principio se hacen unas preguntas sobre por qué ese concepto ha sabido anclar tantas capitales. Es un estudio historiográfico sobre cómo ese concepto aparece como valor positivo en el siglo XIX, se va anclando a las iniciativas que son críticas con la academia, que son de ruptura, en un inicio fuertemente nacionalistas, y cómo ese viaje de ese concepto finalmente por las prácticas artísticas, por los movimientos de vanguardia, cómo es ese viaje por el contexto latinoamericano, que es muy importante como un sinónimo de transformación y de cambio desde principios del siglo XX, no solamente desde la década del 60, pero también cómo ese concepto se aterriza en las políticas institucionales en la década de los 60, o sea, cómo ese concepto se codifica literalmente, como yo considero, se codifica en los 60 y nunca va a desaparecer ni en las instituciones museales ni en las instituciones públicas, sino que queda amarrado a una forma de organización del campo artístico desde la perspectiva de la política institucional, básicamente. O sea, cómo poder dividir los que están en ese llamado estado de predominio, que tienen ya trayectoria de carrera, y esos otros que no sabemos porque no son vanguardistas, ya no son épocas de vanguardia, les llamamos vanguardistas, que hacen muchas cosas muy diferentes, pero que digamos que tienen de común, que tienen una cierta edad y que están apareciendo en la escena artística. Entonces, más bien es una genealogía de cómo el concepto tiene una historicidad, pero adicionalmente tiene una estrecha relación, como lo conseguimos hoy en día, de la mano de la política institucional. Esto un poco para responder las últimas preguntas que me hizo Jaime. Me decía la pregunta sobre cómo inciden en el campo del arte los programas de estímulos de instituciones estatales y privadas, y si todavía se podía hablar de arte joven en un contexto en el que prevalece el calificativo de emergente. Yo diría como de esas dos preguntas trataré como de responderlas al tiempo. Como venía hablando, evidentemente los programas de estímulos de las instituciones estatales sí juegan un papel importante en el campo artístico. Lo juegan de muchas maneras. Para algunos artistas fueron determinantes en la estructuración de sus primeros años de carrera. No para todos, pero para algunos lo fue. Para otros es la manera de poder hacer unos trabajos que no estén sometidos a una lógica, digamos, de mercado, sino que pueden hacer lo que quieran con ese dinero, digamos. Pero digamos que ya en términos más de lo que uno ve también en las entrevistas, las becas y las convocatorias curiosamente también son formas de profesionalización. O sea, la gente al tener que someterse a una convocatoria para presentar, justificar, tomar la foto, etcétera, se ve, digamos, afrontado a un sistema que por supuesto le exige a veces demasiado,
pero le exige unos requisitos muy específicos y son formas que tienen una forma de profesionalización. Hay unas entrevistas del año 96, cuando se hizo el primer premio Luis Caballero, que le hacen a Alicia Barney, a Rafael Ortega, a un grupo como 8 artistas, y les parecía increíble que ellos tuvieran que presentar proyecto para el premio Luis Caballero, y como era eso que los artistas tenían que presentar proyecto si no estaba hecho nada, sino que apenas estaba la idea. Eso nos parece ahorita muy raro, ¿no? Como que esto parece que fuera la prehistoria, si fuera el 96, ¿cómo es posible que hasta hace tan poco tiempo pensáramos que es posible que los artistas presentan una idea y reciben un recurso para hacer ese tipo de trabajos? Entonces digamos que visto de una manera como de la crítica de la política cultural, las becas y los programas de estímulos no son solamente una forma de repartición del recurso, digamos, y la democracia del recurso estatal, sino que en sí mismo construye un tipo de sujeto artista. O sea, los artistas visuales también, en términos comparativos frente a otros campos artísticos, son los artistas que más están sometidos como a la lógica de la convocatoria y la beca. Y eso implica, por supuesto, unas debilidades, pero también, digamos, un proceso de profesionalización en su forma de justificar sus proyectos, organizarlos, presentarlos, etc. La otra parte de esa pregunta sería lo que mencionaba ahorita respecto al texto de Yolanda López. Evidentemente, en un país como Colombia, donde el Estado no había un proyecto de nación donde necesariamente la cultura y el arte hayan forjado parte de la representación de la nación, de todas maneras, históricamente el Estado ha estado presente a través de unos recursos bastante reducidos que se incrementaron en los últimos años, pero efectivamente es un actor fundamental en la configuración del campo artístico, aunque hoy estemos ante una escena donde hay otro tipo de agentes determinantes. Y frente a la noción de juventud, la noción de juventud es una noción profundamente móvil, es decir, la palabra emergente frente a la noción de juventud vuelve a ratificar una lucha por el capital en el campo artístico. La palabra emergente aparece cuando la joven ya parece caduca, un poco, cuando la joven ya no es tan nuevo, o cuando la joven, yo creo más bien, está profundamente asociada a procesos institucionales. O sea, ya no es una palabra que moviliza en el momento de los principios de la segunda mitad de los 90, no moviliza necesariamente procesos y prácticas renovadoras, sino que más bien está fuertemente asociada como a procesos institucionales. Entonces, esas palabras que, digamos, estos estudios pues no hacen mucho, no hacen seguimiento como finalmente cómo las palabras también van construyendo capital y van construyendo valor. Esas palabras, por supuesto, también tienen unas funciones de construcción de significado importantes y a veces son muy estratégicas, a veces ser joven puede ser atractivo, pero en otros momentos no lo ha sido. Digamos que el concepto históricamente tiene unos... se cotiza bien, digamos, y en otros momentos no tanto, moviliza distintos significados. No creería que podemos decir que se puede sustituir un concepto por otro, sino simplemente los conceptos circulan y convocan distintas necesidades y distintos capitales. Ya para terminar, muestro esta imagen que también era de mi colección de arte y juventud, año 2006, tengo de varios años, pero esta fue cuando yo comencé a reflexionar sobre el tema y me parecía interesante contarles cómo había arrancado ese problema. La imagen me parece muy interesante y digamos, reveladora sobre algo que este tipo de documentos, cuando piensan en cadenas de construcción de valor o construcción de valor en el medio artístico, no logran como identificar, y es como en el campo artístico ciertas plataformas, ciertos actos, yo le haría como ciertos actos de habla, pueden generar efectivamente un valor importante. Claramente esto es un aviso de una feria de arte joven en base, que fue una de las primeras, y la imagen es bastante sugerente frente como al acto de la misma feria. O sea, un amago que seguramente de pronto tenía una rana o quién sabe qué, y saca un conejo, como un acto de transformación reveladora
a través de este evento. Entonces, ya para terminar un poco, lo que mencionaría es que si bien estos estudios evidentemente dan cuenta, les sirve consultarlos, la verdad, sirven para ciertas cosas, lo que no logran vislumbrar es cómo en el medio artístico también la producción de discursos y de significado vía nociones, conceptos, plataformas, no pueden ser como rastreados fácilmente por este tipo de encuestas, datos, sino que tienen que ver más con el conocimiento vivido y la experiencia vivida de los actores del campo. En esa medida, pues, mi propia experiencia personal sería como eso, ¿no? Cómo venir en un espacio donde se intenta pensar, diagramar modelos, estadísticas, etcétera, intentar acciones, pero que luego confrontando como con las subjetividades y con cada uno de los procesos artísticos, pues hay como una brecha entre uno y otro. Muchas gracias.